Hay secretos tan profundos y oscuros que su mero conocimiento puede ser una maldición. Son secretos que incluso las almas más valientes prefieren mantener ocultos, porque encontrarse con ellos puede cambiar para siempre la percepción que uno tiene de la realidad. Un día, una mujer llamada Yuna fue la guardiana de tal conocimiento, una verdad que tal vez la humanidad estaría mejor sin conocer. Ella advirtió a todos los que quisieran escucharla: el mundo de los muertos no es un lugar que se deba traspasar. Pero, ¿y si ella misma hubiera cruzado esa línea? ¿Y si un error fatal le hubiera costado todo lo que apreciaba? Cuentan que su padre se le había aparecido una vez, resucitado de entre los muertos, para pronunciar una profecía tan importante que podría cambiar el destino de toda la humanidad. Ella había visto su rostro, había oído sus palabras, pero nadie la había creído, pensando que eran los desvaríos de una mente perturbada. Esta historia, como un peligroso virus, se empeñó en borrar la memoria de todos los que alguna vez habían escuchado sus advertencias. Pero lo peor es que este misterio nos afecta a todos y cada uno de nosotros, aquí y ahora. Lo que le ocurrió a Yuna puede ocurrirle a cualquiera que no esté preparado para enfrentarse a lo desconocido. Y entonces no habrá vuelta atrás. La propia Yuna nunca ha tenido miedo a los muertos. Cuando vio por primera vez a uno de ellos, como si estuviera vivo, su corazón no se estremeció. Ya entonces se dio cuenta de la verdad sobre la unidad de todas las cosas, de que todos somos solo portadores temporales de un alma inmortal. Yuna, la mujer a la que muchos llamaban la primera vidente oficial de la Unión Soviética, había hablado de ello incansablemente, no sin críticas, porque muchos dudaban de las extraordinarias capacidades de Yuna. Sin embargo, a pesar del escepticismo, muchas personalidades famosas le confiaron lo más valioso: su salud. Los científicos han investigado escrupulosamente el fenómeno de Yuna, que consistía no solo en su don de curar. Tenía la capacidad de prever acontecimientos futuros y afirmaba que podía establecer contacto con los que habían fallecido. Al mismo tiempo, Yuna advertía a los demás de que no debían buscar esa comunicación. Una gran influencia en la vida de Yuna fue su padre, Bash Sardis, a quien creía la fuente de su don de clarividencia. Bash Sardis también tenía la capacidad de ver el futuro, pero prefería no hacer público su don y utilizarlo solo para sus allegados. Una vez, entre amigos, predijo su propia muerte. En el transcurso de una conversación sobre la fugacidad de la vida, Bash dirigió a sus compañeros una mirada triste y dijo que se iría en 4 semanas. Sus palabras parecieron inconcebibles a los comensales, pues Bash solo tenía 52 años. Los camaradas no desaprovecharon la oportunidad de calmar la situación, tratando de traducir las ominosas insinuaciones en una broma inofensiva. Uno de los compañeros, tratando de dar a la situación un toque cómico, exclamó sobre la próxima añoranza de su Tori, imaginándolo insoportablemente solo, que se sentiría en la separación. En respuesta a esto, Bash, imperturbable, dijo que no tendría que lamentarse mucho tiempo, pues su encuentro no estaba lejos, a saber, dentro de 6 meses. Hubo otra carcajada en la mesa para disimular la incomodidad del momento. En medio de la algarabía general, alguien comentó en broma que era él quien estaba destinado a dejar este mundo primero, pues ya había superado su edad. A esto Bash Sardis, sin pestañear, prometió al honorable anciano una década de vida. Esta conversación fue recordada muchas veces después, pues la sombría profecía que el padre de Yuna había pronunciado aquella tarde se cumplió con notable exactitud. Bash previó el futuro de su hija, prediciendo su camino de curación y sanación de las personas. Este don se manifestó de forma bastante inesperada cuando le sobrevino un ataque de ciática. La pequeña Yuna fue colocada sobre la espalda de su padre y empezó a caminar sobre ella con los pies descalzos, como una masajista experimentada. El ataque remitió, y Bash pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de Yuna para el resto de su vida. Dijo que su vocación residía en el tacto de sus manos, en el poder curativo que contenían sus palmas.
pero le advirtió que si olvidaba este don, se secaría y lo perdería para siempre. La narradora subraya que el vínculo con su padre era tan profundo e inquebrantable que ninguna fuerza externa podría interrumpirlo. Esta cercanía espiritual, dice, servía de hilo invisible que unía sus corazones y sus destinos. Incluso el abrazo de la muerte era impotente contra los lazos que unían a las almas gemelas, afirmaba Yuna. Sardis, un hombre muy cercano a ella, había fallecido repentinamente, dejando un gran vacío en su corazón. Todos los veranos, como si de un ritual se tratara, Yuna se trasladaba con sus hermanos al anexo que les servía de refugio estival, adyacente a su casa. Una tranquila noche de verano, una llamada apenas audible despertó a la niña. ¿Quién es?, susurró alarmada. En respuesta, oyó la voz de su padre, tan familiar y querida. Saltó de la cama para abrir la puerta, pero no había ni un alma en el umbral. Horas más tarde, Yuna se enteró de que a esa misma hora su padre había fallecido silenciosamente mientras dormía, dejándola huérfana. Después de esta trágica pérdida, a Yuna se la veía a menudo sentada en la puerta, como esperando a alguien. Se sentaba inmóvil en un banco y hablaba con un interlocutor invisible en un idioma incomprensible, como sumida en un trance. Cuando su madre, preocupada por su estado, le preguntaba con quién hablaba, la niña respondía con inocente seguridad: «Es mi padre, que está sentado a mi lado. Es él». Yuna recordaba que su difunto padre a veces se le aparecía como un fantasma del pasado, para ayudarla a resolver sus dudas. Solo oía la voz de su padre, y a veces aparecía su figura translúcida. Hablaban sin palabras, intercambiando pensamientos y sentimientos en algún nivel incomprensible. Cuando Yuna cumplió 14 años, el destino le asestó otro golpe devastador al privarla del amor y los cuidados de su madre. Desde entonces, ha estado vagando entre sus parientes, mudándose de una casa a otra, pero ninguna de estas casas pudo reemplazar su hogar, y se convirtió en un verdadero hogar para ella. Yuna decidió ir a la escuela nocturna para poder trabajar durante el día. Al principio trabajó como cartero, pero luego consiguió un trabajo como niñera nocturna y después como camarera. En la incesante lucha por la supervivencia, en pos del pan de cada día, Yuna fue perdiendo de vista su verdadera vocación, de la que su padre le había hablado una vez. Otro recordatorio de su don único le llegó mientras trabajaba en un bar de Tiflis. Trabajar de camarera le proporcionaba placer, se comunicaba con los clientes habituales como si fueran amigos íntimos. Sin embargo, el bar en el que trabajaba Yuna solía estar frecuentado por turistas. Un día, un ruidoso grupo de extranjeros entró en el bar. Como de costumbre, Yuna atendía a los clientes, y, de repente, llamó su atención un hombre que le resultaba vagamente familiar. El desconocido evitó el contacto visual con la joven camarera, tratando de ocultar su rostro. Los visitantes no se quedaron mucho tiempo. Con la misma excitación, los turistas se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la salida. El mismo hombre que había captado la atención de Yuna lo siguió, sin escapar a su mirada. Justo antes de la salida, se dio la vuelta de repente. El hombre tenía un parecido asombroso con su difunto padre. Yuna recordó un incidente en el que se había enfrentado a alguien cuya naturaleza no podía determinar: un fantasma o un doble. Este desconocido la miró fijamente a los ojos, y, aunque sus labios permanecieron inmóviles, Yuna oyó claramente las palabras que le dirigía. Estaba en el negocio equivocado, y debía recordar su verdadero propósito. Sin embargo, este encuentro no cambió su vida radicalmente. Yuna siguió yendo a trabajar, pero una mañana recibió un nuevo recordatorio de su vocación. No estaba segura de si era real o un sueño. Yuna recuerda cómo, de repente, su habitación se llenó de luz. Al principio solo vio nubes, pero pronto se despejaron y vio una colina. En lo alto de la colina había una anciana. Dijo que llevaba mucho tiempo esperando a Yuna. Caminaron juntas por la hierba alta, y Yuna, sin saber a dónde iban, intentó seguirles el paso. De repente,
se fijó en un joven tumbado en la hierba, que miraba al cielo. La anciana se volvió hacia ella y le dijo: «Se está muriendo, y solo tú puedes salvarlo. Ponle la mano en las costillas del lado izquierdo». Al obedecer las instrucciones, sintió que una especie de energía sobrenatural llenaba su mano. En un instante estaba de vuelta entre las paredes de su habitación. En ese momento, se dio cuenta de la transformación que se había producido en ella. Comprendió que su verdadero destino era curar a los que sufrían, y que los poderes que se le habían concedido eran un anticipo que tendría que devolver a lo largo de su vida. Recordando aquel momento trascendental, Yuna dijo que la anciana con la que se encontró en la colina era una visitante del otro mundo. Como es bien sabido, Yuna no temía a los muertos. Explicó que esa intrepidez era un rasgo distintivo de la comunidad a la que pertenecía. Yuna advertía a los demás de que no debían comunicarse con las fuerzas de otro mundo, y que no debían dialogar con ellas. En su opinión, quien busca esa comunicación ya no pertenece al mundo de los vivos. A pesar de su consejo de evitar hablar con los muertos, Yuna no podía abstenerse de hacerlo. Tras la trágica muerte de su único hijo, Bactang intentó desesperadamente comunicarse con su alma. Este acto provocó controversia y dio lugar a la opinión de que estaba loca. Yuna se encerró en sí misma, se recluyó y se autoproclamó mujer de los infiernos. Proclama a sus allegados: «Ya no estoy entre los vivos, solo deambulo por la tierra por inercia». Yuna, vidente con un don, comprendió que comunicarse con los difuntos era tabú. Rompiendo esta regla, se enfrentaba a consecuencias que no podían revertirse. Pero su caso no es aislado. Natalia Bektereva, destacada neurofisióloga, hombre de ciencia, siempre se esforzó por dar una explicación racional a los fenómenos. Sin embargo, tras sufrir una tragedia personal, se encontró con fenómenos que desafiaban la lógica. Coincidencias, señales del destino, la sensación de la presencia invisible de alguien. Todo esto se hizo tan evidente que ya no podía descartarse como un juego de la imaginación. Dos mujeres con destinos diferentes, dos historias distintas, pero unidas por una pregunta: ¿qué nos espera más allá de la línea que separa la vida de la muerte? Siempre he tenido la sensación de la existencia de un poder superior, confesó Bektereva. Quizá fue esta sensación la que despertó en mí el interés por fenómenos que normalmente se pasan por alto en la investigación científica seria. Me refiero a los extraños fenómenos asociados a los informes de contactos con los difuntos, así como a la capacidad humana de prever acontecimientos lejanos del presente y del futuro, que parece completamente inconcebible. Fenómenos aún no reconocidos por la ciencia, que la investigadora atribuye a la zona misteriosa, que ella misma denominó espejo. Así bautizó el mundo de los fenómenos misteriosos la destacada neurofisióloga Natalia Bektereva, según los recuerdos de sus contemporáneos. Durante mucho tiempo, Natalia Bektereva evitó deliberadamente sumergirse en el estudio del espejo, a pesar de los numerosos relatos de sus colegas y testimonios de testigos presenciales. Sin embargo, trágicos sucesos en su propia vida la impulsaron a explorar este terreno inexplorado. Fue entonces cuando Bektereva sintió que era su deber arrojar luz sobre la naturaleza de los fenómenos extraños e inexplicables, creyendo que nadie más en el mundo científico sería capaz de abordar este tema con la misma atención y responsabilidad. En cuanto el nombre de Natalia Bektereva se asoció al fenómeno del espejo, los periodistas inundaron literalmente a la neurofisióloga con peticiones de entrevistas. Ante las preguntas de los representantes de la prensa, Natalia Petrovna se enfrentaba cada vez con más insistencia a la misma cuestión: ¿hay vida después de la muerte? Por regla general, Bektereva respondía bromeando, ironizando sobre la posibilidad de que no la convirtieran en bruja. Evitaba las afirmaciones categóricas y las conclusiones sensacionalistas, y prefería compartir con el público aquellas situaciones y observaciones que le causaban, como científica, una perplejidad razonable. En particular, Bektereva se sentía cada vez más atraída por la misteriosa zona de la que, según los datos disponibles, nadie había regresado jamás. En la era de los cambios rápidos y los descubrimientos científicos,
Cuando las fronteras de lo desconocido atraen con su misterio, las historias sobre el regreso desde allí adquieren especial relevancia. Un ejemplo vívido es la historia del cantante Sergei Zakharov, que sobrevivió a la muerte clínica. En ese momento crítico, al borde entre la vida y la nada, adquirió, según sus propias palabras, la capacidad de observar lo que ocurría desde fuera. Recordaba claramente las conversaciones de los médicos, su aspecto y las acciones que llevaban a cabo. Esta experiencia no solo disipó su miedo a la muerte, sino que también le hizo reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y sus posibilidades. Sin embargo, hay otras pruebas que ponen en duda la falta de ambigüedad de la percepción de la muerte clínica. Natalia Bektereva, una destacada científica, llamó la atención sobre casos en los que personas que habían sufrido una experiencia de este tipo no conservaban ningún recuerdo. Como ejemplo, citó la historia de un famoso neurocirujano que había estado 2 veces en el umbral de la muerte. Cuando le preguntaron si había visto algo mientras salvaba la vida, respondió que no había nada, solo oscuridad. Natalia Bektereva consideró que la historia de una mujer de mediana edad que experimentó la muerte clínica durante una operación era el caso más sorprendente e inexplicable. La científica confió en esta historia, segura de su autenticidad y de la ausencia de adornos. La historia terminó con un desenlace feliz. Tras recobrar el conocimiento, la paciente tuvo un sueño extraordinario. Veía claramente al personal médico inclinado sobre su cuerpo en el quirófano, y de repente se daba cuenta de que su vida se había truncado. El miedo por la suerte de su hija se apoderó de ella al instante. Pensando en la niña, se vio milagrosamente transportada a su casa, y vio a la niña con un vestido nuevo azul con lunares blancos, que no había estado antes en su armario. Andrei Gnezdilov se interesó por este hecho y decidió comprobar la información recibida. Para su sorpresa, la hija de la paciente llevaba un vestido nuevo que le habían regalado el día anterior. Pero, ¿cómo explicar tales sucesos? Algunos fenómenos, como ver un túnel en estado de muerte clínica, tienen una explicación científica. Según Natalia Petrovna, en ese momento se produce un estrechamiento del campo visual, que el cerebro interpreta como un túnel. A continuación se produce un destello final de la corteza visual agonizante. Sin embargo, a pesar de los avances de la ciencia, muchas otras experiencias de personas al borde de la vida y la muerte siguen siendo un misterio. Desde el punto de vista de la ciencia moderna, es extremadamente difícil explicar tales fenómenos. Natalia Bektereva, una destacada investigadora del cerebro, reflexionó sobre la naturaleza de las experiencias humanas asociadas a estados inusuales de conciencia. Se preguntaba, ¿es posible que la gente simplemente se invente sus experiencias? Y si es así, ¿cuál es la motivación de estas invenciones? En su libro Brain Magic and the Labyrinths of Life, La magia del cerebro y los laberintos de la vida, subraya que relatar tales experiencias puede llevar a una persona a una institución psiquiátrica, de la que, según la experiencia reciente, no es fácil salir. Además, deja un estigma sobre la persona que, según la opinión general, solo los representantes de profesiones creativas no temen. La cuestión de si abandonar el cuerpo es una separación real del alma del cuerpo, o solo un fenómeno del cerebro moribundo sigue abierta. Bektereva creía que la respuesta a esta pregunta podría encontrarse estudiando otros fenómenos misteriosos pertenecientes al reino de lo incognoscible, con los que es mejor no enfrentarse. A lo largo de su vida, ella misma se topó con esos fenómenos del espejo. Uno de los primeros le ocurrió en su más tierna infancia. El 24 de diciembre de 1927, la pequeña Natasha estaba decorando el árbol de Navidad con su padre. Su padre colocó una figura de Papá Noel y encendió 3 velas encima. Recuerdo perfectamente que después mi padre llamó emocionado a mi madre. Recuerda Bektereva. Cuando mi madre entró en la habitación, mi padre dijo: «Sinochka, mira, cuando encendí las velas, el padre Frost se parecía a mi padre». Este episodio fue uno de los primeros de una serie de sucesos misteriosos
que hicieron reflexionar a Bektereva sobre la naturaleza de la realidad y los límites de la percepción humana. En el mismo momento en que las manecillas del reloj marcaban las 9 de la noche, llegó una llamada telefónica de la capital con la triste noticia de la muerte de Vladimir Bekterev, el abuelo de Natalia Bektereva. La destacada neurofisióloga calificó más tarde este momento nada menos que de ominosa coincidencia. Una noche, cuando la familia estaba limpiando el árbol de Navidad, el padre de Natalia no encontró el menor parecido entre el Papá Noel de juguete y su progenitor, como si la sombra del trágico suceso hubiera oscurecido todo a su alrededor. Años más tarde, Natalia Bektereva fue testigo de toda una serie de fenómenos misteriosos relacionados con el fallecimiento de personas cercanas a ella. Bajo la opresión de las convulsiones sociales y las tragedias personales, como recordaba la propia Bektereva, desarrolló cierta característica, que al principio parecía ser síntoma de alguna enfermedad, pero pronto esta idea se descartó por insostenible. Quedó claro que durante ese periodo de su vida se encontraba en un estado alterado de conciencia, en el que se revelaban facetas de la realidad que habrían sido mejor dejar invisibles al ojo humano. Tras la muerte de 2 personas cercanas, Natalia Petrovna descubrió en sí misma la capacidad de percibir algo extraño, inaccesible a la percepción ordinaria. Tras la muerte de su marido, pasó largas horas en su dormitorio, inmersa en la contemplación de su retrato, como si tratara de captar la esquiva conexión con el mundo difunto. En un periodo difícil de su vida, su fiel ayudante, Raisa Volskaya, se convirtió en un apoyo para la narradora. Una vez, al entrar juntas en el dormitorio, presenciaron un fenómeno inexplicable. Una lágrima rodó desde el ojo derecho del retrato del marido de la narradora. Petrovna, tratando de explicar racionalmente lo que vio, solo lo asoció condicionalmente con el fenómeno del espejo. La neurofisióloga sugirió que, debido a la fuerte conmoción emocional, la narradora podría haber confundido cierto rasgo de la imagen con una lágrima. Sin embargo, ¿qué ocurre con el hecho de que Raisa Volskaya también afirmara haber visto una lágrima corriendo por el retrato? Además, Raisa dijo que, ya fuera en sueños o en la realidad, había mantenido una conversación con el difunto marido de la narradora. Natalia Petrovna, volviéndose hacia él, le preguntó: ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Y como respuesta, solo oyó una palabra: nada. Natalia Bektereva, asombrada, exclamó: «No puedes venir de la nada». A lo que la neurofisióloga recibió una críptica respuesta: «Ya lo averiguarás más tarde tú misma». En situaciones de visiones, el narrador recibía una ayuda inestimable del padre Gennady, y él mismo no podía explicar cómo lo hacía. El sacerdote estaba realmente sorprendido de su éxito, y no digamos el narrador, que estaba conmocionado hasta la médula. Sin embargo, el hecho se mantuvo, y más tarde, cuando volvieron las visiones, volvió a recurrir al padre Gennady en busca de apoyo. Basándonos en conversaciones posteriores, podemos suponer que a veces su conciencia no registraba el hecho de la sugestión, pero si tenía lugar, sucedía a nivel subconsciente. Tal vez oyó las palabras del padre Gennady en el templo, pero los recuerdos de este episodio se borraron de su memoria. Después de salir del templo, fue como si su percepción del mundo se hubiera limpiado de todo lo innecesario. Natalia Bektereva tenía dudas sobre la conveniencia de hacer públicas sus experiencias personales, temiendo que mucha gente las considerara una ficción. Pero Natalia Bektereva, que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad, vio en el relato de estos fenómenos insólitos otra oportunidad para acercarse a la solución. Se dio cuenta de que estas revelaciones no le traerían la fama, pero no podía hacer otra cosa, porque callar sería contrario a su conciencia. Cuando profundizó en el fenómeno del espejo, hubo quien se apresuró a tacharla de bruja. Sin embargo, ahondar en este campo ha revelado muchos aspectos sorprendentes de la creatividad y el pensamiento. Las pruebas acumuladas apuntan a la existencia de otro mundo. ¿Acaso este tema no interesa a nadie? ¿Mis trabajos no interesan a nadie?, preguntó amargamente Natalia Bektereva,
expresando su decepción por la falta de atención a sus investigaciones científicas.